Bueno, pues bienvenidos al webinar. Ahora sí vamos a comenzar poco a poco. Digamos, hemos dividido este webinar en 4 bloques para que sea mucho más fácil para todos a la hora de resolver las preguntas y realizarlas. Podéis ir realizando cualquier pregunta en el chat y vamos a empezar con el primer bloque, que es en general qué oposición me conviene más a mí, hablar de cada situación general. Después de resolver las preguntas, realizaremos una especie como de que cada persona escriba brevemente su experiencia, y si hay alguna opinión o tal, pues también se puede dar. Así que vamos a empezar con las preguntas que tenemos, que hemos realizado anteriormente a opositores o en redes sociales. ¿Cómo sé si me conviene más un cuerpo C2, C1 o A2? Uh, ¿Empiezas tú? Venga, empieza. Bueno, bien, en primer lugar, saber qué le conviene a uno, si es C2, C1 o A2, no es una pregunta fácil de responder. ¿Por qué? Porque los cuerpos C1, C2 o A2 pueden ser distintos dependiendo qué administración me presente o a qué cuerpo me presente. Y aquí siempre se da un fenómeno que yo siempre le llamo la caída o escalera. ¿Qué quiere decir la caída o escalera? Veréis, hay oposiciones en las que cuando uno se presenta a ellas puede optar a varios cuerpos, puede optar a la 2, al C1 o al C2. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, normalmente los exámenes de una persona que se presenta a la 2, pues se suele presentar a 2, C1 o C2. En la administración del Estado también puede ocurrir. ¿Por qué? Porque tienes diferentes opciones, porque el temario suele ser parecido y en función de cuál sea la administración, a lo mejor me puedo presentar a los tres cuerpos. Lógicamente, si yo me voy arriba, yo podré hacer la cascada hacia abajo. Es decir, si yo me preparo la 2, me podré presentar al C1 y al C2. Entonces, siempre le diría yo a una persona? Pues si el temario es similar, y esto hay que tomárselo con cautela, porque a lo mejor la Junta de Andalucía pues, es más viable que en el Estado o al revés, o en Hacienda, es decir, que habría que tomárselo con cautela, habría que analizar concretamente qué oposición me quiero presentar yo, a qué otras oposiciones más o menos con el mismo temario me puedo presentar y si es factible porque el examen sea en diferentes días. Por lo cual yo le diría a esa persona que tendría que analizar bien qué es lo que ella se quiere presentar y si dice, oye, pues yo voy a analizar la Junta de Andalucía. Oye, pues la Junta de Andalucía normalmente se puede presentar uno a dos y hace uno o no. Sí, no. En el Estado lo puede hacer, sí, no. Entonces yo miraría mucho esa posibilidad de escalera en la oposición. Y si no, yo siempre digo lo mismo. Para bajar siempre hay tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente las oposiciones de C1 y C2, sobre todo las de C1, suelen ser oposiciones que hay como mayor rivalidad y mayor dificultad. Entonces yo a una persona siempre le recomendaría, oye, en la medida de lo posible, vete a lo de arriba y si ves que no llegas, vete para abajo, porque siempre es más fácil ir para abajo que ir hacia arriba. Pero repito, es una recomendación general y habría que ir al caso concreto. Pero si yo me tuviera que jugar por algo, siempre le diría a una persona de tirar más para hacia arriba y después bajar que no ir hacia abajo y después subir en lo que a las oposiciones se respecta, ¿no? Ya cuando uno es funcionario. Sí, bueno, yo nada, absolutamente lo mismo. A mí esta pregunta me la han hecho mil veces, ¿no? Oye, ¿qué es mejor? El C1 tiene menos temas. Yo siempre digo, mira, si puedes, apunta a lo más alto, ¿eh? Apunta a lo más alto por ese efecto escalera que tú dices y tal. Y, hombre, es verdad que hay veces que, mira, por falta de tiempo, cercanía del examen y tal, dices, bueno, mira, me voy a bajar al C1 y tal, que son menos temas y tal, y ya para el futuro. Pero vamos, en general, siempre intenta hacia arriba, ¿eh? Vamos a resolver una pregunta que ha hecho Alba Hernández, que es una pregunta común entre trabajo y oposición, que básicamente lo que dice es, al tener carrera universitaria podría presentarme a uno, pero trabajo 40 horas semanales. ¿Cuál me podría venir mejor por tiempo que le podría dedicar? Empezó yo también, si te parece, ahora te pasa. A ver, para cualquier oposición tienes que tener tiempo. Si trabajas 40 horas semanales, no es lo más idóneo, no es lo más idóneo. Eh, es que muchas veces hay la sensación de decir, bueno, el C2 es más fácil que el C1, que es más fácil a su vez que la 2, que es más fácil a su vez que la uno. Y eso, Carlos, ¿tú qué dirías? Yo ¿Verdad? creo que la dificultad es muy relativa. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Yo considero que es más difícil aprobar auxilio judicial que aprobar gestión de la Administración Civil del Estado.
Y lo digo claramente. ¿Por qué? Porque, por lo que he dicho antes, porque, por ejemplo, en auxilio judicial hay gente que va desde letrado de la Administración de Justicia, pasando por gestión, tramitación. Claro, al final es un C2 carísimo. ¿Qué es lo que ocurre en gestión de la Administración Civil del Estado? Pues, por ejemplo, que hay una gran cantidad de plazas y ahora mismo es una posición que está, otra expresión que yo utilizo a lo mejor un poco coloquial, poco calentada. Es decir, que no han pasado un montón de años y con pocas plazas que al final lo que hace es subir el nivel. Por lo cual, una persona que tiene poco tiempo, lo que yo creo que tiene que ser estratega en decir qué me voy a preparar. ¿Cuántas plazas hay? ¿Cuánto tiempo ha tardado esto en convocarse? ¿Dónde han estado los cortes en años anteriores? Es decir, yo lo que le recomendaría a esa persona es, si tengo poco tiempo, ¿qué me tengo que preparar? ¿Una 1, una 2, un C2, un C1? Pues le diría, depende que C2 y depende que C1, porque contra lo que todo el mundo piensa, la administración, imaginaos, es la empresa más grande que hay en España y los cuerpos de funcionarios son como departamentitos, por llamarlo de alguna manera. Y lo que vale en una oposición no te vale en otra oposición. Modo de ejemplo, ser a uno del Estado no tiene nada que ver con ser a uno de la Junta de Andalucía. Vamos, que se parecen en el nombre. Y entonces que varía mucho de un sitio a otro, por lo cual, importante, si yo trabajo 40 horas a la semana, tengo que escoger aquella posición que ahora mismo tenga una mayor oportunidad de éxito, sin olvidarnos que, a mi modo de ver, el tiempo es fundamental, obviamente, por unidad de tiempo, pero que no es lo principal en una oposición. Dependiendo de qué oposiciones, hombre, si me estuviera diciendo a lo mejor unas oposiciones notaría y registro, diría, "Mira, yo creo que eso va a ser imposible. Pero unas oposiciones de administración general a 12-1 yo creo que, vamos, es bastante plausible. Yo tengo muchos alumnos, y Joaquín ya ni te digo, que a eso lo han aprobado con circunstancias adversas, pero mucho más adversas. Creo que hay un caso en la academia de una señora que aprobó con 6 hijos o una cosa así. O sea, que imaginaos, vamos. O sea, que para nada diría yo a una persona, oye, es que trabajo muchas horas, pues no es más difícil, pero no es invalidante, que es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, bueno, como continuación y ya finalizando esta pregunta, efectivamente, o sea, lo idóneo es tener todas las horas del mundo para trabajar, pero es verdad que el opositor que tiene tantísimas horas, al final va como más pastoso, se deja ir y tal. El que tiene poco tiempo, el poco tiempo que tiene está muerto. Y muchas veces las oposiciones más de intensidad y de estar ahí intentando estudiar a tope y tal. Esta persona que dice, bueno, grabamos un vídeo aquí con ella, se preparó ahí en la clase esta. Y empezó la oposición con 5 niños y terminó con 6, ¿eh? O sea, imaginad el tiempo cómo andaría, efectivamente, es para quitarse de Sara, ¿no? Para quitarse el sombrero. O sea, que el tiempo es verdad que, bueno, a lo mejor resulta que necesitas, en vez de hacerlo en un año, hacerlo en dos, en vez de en dos, en tres, tal, pero pues no se puede compensar, siempre que se mantenga la intensidad. Y esto es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, ¿eh? Esto lo importante es pum, 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 todos los días repasar y seguir avanzando. Y cada día sabéis un poquito más que el anterior y un poquito más que el anterior, ¿eh? Bueno, no sé, damos más, no sé. Bueno, perdón, y una última cosa por esta persona que ha preguntado, dirá, bueno, vale, sí, pero entonces ¿qué oposición me preparo? Hombre, yo en general, y Carlos, lo hemos hablado mil veces, el Estado un poquito más fácil que Sí. Junta y que local, Por ¿no? varias Sí, circunstancias. sí. El Estado, por su propia definición, tiene menos materia que la Junta, porque la Junta tiene su propia normativa de desarrollo de la normativa estatal, y el Estado tiene una característica y es que son muchas plazas y todos los años. Entonces, el efecto que yo he hablado antes de que al final una persona que se está preparando el C del Estado que sea, digamos, buena, que estudia mucho, más de un año, a todo lo sumo 2, no va a estar. Sin embargo, en otras administraciones, como una persona que se suspende una vez, como si se convocan cada 2 o 3 años, a la mínima que te encuentres que haya tenido mala suerte, está 6 años. Y es claro, ese tío llega al examen que se come la silla. Entonces, eso sube el nivel, lógicamente. Entonces, yo en el Estado me refiero a la Administración General del Estado y repitiendo que cuando hablamos de Estado, el Estado es muy grande. No, yo hablaría de los cuerpos, quitamos más populares, la Administración General del Estado, agentes de Hacienda Pública, etcétera. Sí, bueno, pues ya si queréis damos por finalizar la pregunta con un último comentario. Muchas veces, bueno, pues aquí en la academia, llamando a las personas de secretaría, les van a preguntar 4 o 5 preguntas, oye, ¿qué tiempo tienes? ¿Qué titulación tienes? ¿Qué no sé qué? Mira, pues yo te diría esta oposición, ¿eh? Y te voy a recomendar. También vamos a poner en el futuro, vamos cercano, un recomendado en la página web, un recomendado de oposiciones, que te va a hacer esas preguntas que te hacemos y tal, y te va a decir qué oposición es la más recomendable, ¿vale? Mucha gente tiene, digamos, en cuenta la convocatoria como momento para comenzar a opositar y tal. Entonces, ¿qué es, si podemos explicar qué es una oferta, una convocatoria por otro lado, y luego
cuál es el momento más llamativo para comenzar según qué administración en general o si se puede hablar de un punto general. Bueno, empiezo yo y tú matizas si quieres. A ver, el cronograma, digamos, ¿no? El primer momento es oferta de empleo público, donde la administración pública publicita todas las plazas que quiere convocar, ¿no? A partir de ahí, en teoría, empieza un plazo máximo de 3 años para estar terminada total y absolutamente, ¿no? Hay veces que no se apura ese. Pero, digamos, oferta de empleo es cuando la Junta dice, bueno, la Junta, el Estado, la administración pública dice cuántas plazas va a convocar. Después viene el otro momento crítico que es la convocatoria, que es cuando ya se abren los plazos de solicitudes, ahí hay que presentar la solicitud y tal, ¿no? Después ya son los exámenes y después las tomas de posesión. ¿Cuál es el mejor día para empezar? Es hoy, evidentemente, porque da igual, o sea, en las oposiciones no es como la carrera que tú digas, bueno, me lo sé, me voy a presentar y apruebo. No, eso en las oposiciones no. Tú, o sea, nunca vas a saber. Yo que llevo toda mi puñetera vida estudiando esto y fui opositor, llevo, bueno, y Carlos, tú te lo sabes todo hay veces que nos preguntan alumnos en una clase, oye, el artículo este y tal, coño, pues no sé, pues no tengo ni idea, espérate, te lo miro, no sé y tal. O sea, que nunca vas a terminar. Con lo cual, sí, en cuanto tú digas, voy a hacer esta posición, empieza ya, porque cada día que pase es un día que estás perdiendo, ¿eh? Y da igual, porque si esta oferta no es la tuya, pues será la siguiente. Y cuanto mejor llegues al momento del examen, mejor, ¿eh? No sé si... Yo subrayo lo que dice Joaquín. El momento de la convocatoria no es que, porque a lo mejor gente que a lo mejor dice, bueno, han convocado, este es el momento de echar la solicitud y apuntarme y estudiar. No. ¿Por qué? Porque el momento es antes, nos tenemos que preparar antes. ¿Por qué? Porque en el momento que llega la convocatoria lo que tenemos que hacer es pegar el sprint final. Es verdad que a lo mejor, pues, oye, pues hay gente que como todo en la vida, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo del símil futbolístico. Oiga, Messi hay uno, no hay 10. Entonces, a lo mejor yo es que conozco a uno que aprobó en 3 meses. Sí, yo conozco a uno que él se hizo rico así inventándose. Sí, siempre conocemos grandes historias, pero no es el momento. Y sobre todo, el tú échalo, que el no ya lo tiene, porque eso es absurdo. ¿Por qué? Porque una posición es imposible. Imposible, y el que diga lo contrario, a mi modo de ver, miente, aprobarla sin estudiar. Imposible, cualquiera que sea. Entonces, más allá de mitos, cuando una persona determina que va a opositar, se tiene que poner en el minuto uno. No haya salido la oferta, no haya salido la convocatoria, porque si algo siempre le digo a mis alumnos que se repite, por muy lejos que lo ven siempre, es que el examen llegará, que la convocatoria llegará. Más pronto, más tarde, llegará y nos pondrá todo el mundo en nuestro sitio. Y ahí es cuando nos acordaremos, si yo aquel verano de hace un año, en vez de haber estado, haberme esperado, me hubiera puesto con contrato, ya sería funcionario. Por lo cual, si tenemos claro que este es nuestro camino, mañana es peor que hoy. ¿Por qué? Pues porque el examen va a acabar llegando seguro y en el momento que llegue el examen no le van a preguntar a nadie, tú que llevas 5 meses, tú que llevas 8 meses, no. Tú tienes que ponerte ya para llegar con las máximas garantías, por lo cual, ¿el momento de ponerse en la convocatoria? No. Tenemos que ponernos cuando decidimos que vamos a opositar. Haya oferta, o haya convocatoria o no haya nada. Ya por terminar también esta pregunta. Una cosa que ha dicho Carlos, normalmente una oposición mínimo un año, mínimo, sea la que sea, ¿eh? Y normal, mira, yo por ejemplo, administradores generales de la Junta de Andalucía, que es la que preparo yo en mi faceta de preparador, 2 añitos. Para llegar bien y sin saberlo todo, como hemos dicho y tal, ¿no? Es verdad que hay gente que aprueba en 9 meses. Mira, en la última oferta de empleo un chaval que preparé yo en 9 meses, de cero, aprobó administradores generales. Pero es lo que acaba de decir Carlos, pero es que eso es un mirlo blanco, eso es uno de tal. De hecho, me lo he quedado de profesor, ¿eh? Yo siempre en cada oferta de empleo, el mejor alumno me lo intento ofrecer que se quede aquí dando clase de profesor. Carlos es un ejemplo viviente de eso, Carlos en su oferta. Carlos era una máquina y sigue siendo una máquina brutal. Y entonces, pues, Carlos le ofrecí que se quedase y tal, ¿no? Y a este chaval, pues lógicamente, está dando clases ya en la academia. Pero eso no es lo normal, ¿eh? Lo normal hacen falta eso, un año, 2 años, incluso algunas veces algo más, ¿eh? Todo por matizar, ten en cuenta lo que estamos intentando conseguir aquí, que muchas veces, oiga, lo que bien vale algo debe de costar. Es decir, si yo quiero un trabajo con buenas condiciones, bien remunerado, con un trabajo, como yo digo siempre, bonito, trabajando para los demás.
con una tranquilidad vital. Eso, si en 3 meses se consiguiera, pues que no habría gente por ahí, como yo digo, pegando bocado. Entonces, oiga, no nos engañemos. Si esto es algo que es muy bueno y muy positivo, algo debe de costar. Y evidentemente eso es lo primero que le digo a mis alumnos. Aquí se viene, en la época de las oposiciones, a trabajar. Y después a trabajar, pero con un gran trabajo, unas posibilidades, y eso hay que meterse en la cabeza que requiere de un sacrificio, lógicamente. Hay otra pregunta más que va un poco relacionada, bueno, no habla de ninguna administración en concreto, pero dice que si alguna vez han coincidido algunos exámenes, como puede ser el A2, C1, C2, en fecha y hora. Si tenéis algún caso, si sabéis, bueno, si según la experiencia que habéis tenido vosotros. Pues mira, concretamente en la administración del Estado, ¿vale? De unos años para acá, la administración empezó a hacer coincidir los exámenes de A2 y C1. Tradicionalmente siempre habían coincidido el C2 y el C1, y de unos años para acá hacía coincidir el A2. Claro, esto hubo mucha gente que dijo, ostras, ya no puedo ir a las dos, ya antes yo iba al C1 y a la 2 y ya no puedo ir. Esto tiene dos lecturas, como siempre digo yo. La lectura primera es, si es verdad que no puedes ir a las dos, pero no puede ir a las dos nadie. Es decir, que los de las dos, que eran uno, que son normalmente, habrá mucha gente que apruebe las dos, esa gente van a optar por irse a las dos y no se van a presentar al C1 y viceversa. Por lo cual, yo no considero que esa decisión de que no te puedas presentar a las dos en el mismo año sea necesariamente poco positiva, porque le obliga a la gente a optar. Porque ¿qué ocurría antiguamente? Que había una infinidad de personas que aprobaban las dos. Claro, al aprobar las dos oposiciones, una plaza esa persona la dejaba en excedencia y en la práctica se perdía. ¿Qué hizo la administración? Pues dijo, oye, yo no voy a convocar un proceso para incorporar a 400 personas y en la práctica estoy incorporando a 220, por lo cual o te presentas a una o a otra. No es necesariamente negativo para el opositor porque, repito, al final no va a haber una persona con dos plazas, sino que va a haber más plazas de oferta, por lo cual ocurre en algunas administraciones, por ejemplo en el Estado, pero a mi modo de ver eso es positivo al final porque permite a mayor número de personas entrar a la oposición sin que haya una persona que ocupe dos plazas. Bueno, aquí disiento un poquito de Carlos, ¿eh? Yo a mí no me gusta, Carlos, a mí eso no me gusta. Es verdad que el Estado lleva mucho tiempo haciéndolo y la Junta de Andalucía lo está empezando a meter poco a poco. De hecho, en la oferta de empleo dice que podrán coincidir en fecha y hora y tal. A mí no me gusta porque yo es que soy muy partidario de la meritocracia. Yo creo que para que una sociedad funcione bien, los mejores deben de estar en los mejores sitios. Yo creo que el gobierno, si en el gobierno están los mejores, el país le va a ir bien. Si en el gobierno están otro tipo de personas, pues no van a ir las cosas bien. Entonces, claro, esto al final hace que, bueno, que haya personas que entren y no son los mejores. Porque otro que es el mejor se ha tenido que ir a otro sitio porque no. No sé, a mí no me termina, esto ya es una cosa un poco personal, ¿eh? Que no, el caso es que, bueno, yendo a lo práctico, tampoco más filosofar allí, yo creo bueno, que es verdad que hay veces que se está poniendo de moda esto y, bueno, yo creo que la Junta históricamente lo ha hecho fatal, porque resolvía el A1, después el A2, o sea, o sea, iba al revés, perdón, lo he dicho mal. Empezaba, resolvía el C2, después el C1, después, entonces, claro, a mí me pasó, por ejemplo, yo probé el A2 actual, a ver, entonces, y claro, yo no sabía si había aprobado el A1, con lo cual yo tenía que seguir aspirando a la A1. Esta última oferta la han hecho muy bien, porque han resuelto al revés. Sacaron el A1, por ejemplo, y hasta que la gente no estaba ya seguro de que había aprobado y que iba a ser funcionario, no hicieron los exámenes de la 2. Claro, entonces ahí se corrige ese efecto, porque ya este año en el A2 los que han aprobado van a coger esas plazas. ¿Eh? Entonces, pero bueno, Al eso final, opinable. Yo es opinable. lo decía porque cuando yo aprobé, por ejemplo, de mi promoción de la 2 se incorporaron, yo no sé si fueron de 60 personas a 8. Es verdad que eran los 8 mejores, es cierto, pero bueno, al final es una cuestión de lectura y desde el punto de vista del opositor, al final, pues sea lo que yo quiero transmitir es que sea una de una opción o sea de otra, al final las opciones, en un caso va a haber la opción de presentarte a las dos, pero en otro caso va a haber de que te vas a quitar más competencia, por lo cual los dos tienen su parte positiva, a mi modo de ver. Voy a realizar una pregunta más y ya nos metemos un poco en casos un poco más personales. Bueno, por ahora, digamos, la pregunta sería si debo, para ser administrativo de la Junta, por ejemplo, ¿debo tener algunos conocimientos previos? Por ejemplo, para justicia entiendo que sí. No necesariamente, vamos.
los conocimientos básicos de cualquier persona, ¿no? Pero no. Yo creo que cuando te metes, vamos, para eso estamos en la academia y eso, se supone que ese es nuestro trabajo, formar, dar los materiales y explicar las cosas y tal. Para eso, no, vamos, cuando yo aprobé administradores generales, yo era psicólogo, yo no había leído la Constitución en mi vida y empecé de cero. Y claro, eso tiene una parte negativa, que empiezas de cero, una parte positiva, que yo era una esponja. A mí todo me alucinaba. Coño, qué cosa más chula. Que no sé qué. Y es que eso es una cosa importantísima, la posición, es estudiar para probar, por supuesto, pero también con afán de aprender. Mira, esta mañana un conocido me ha llamado, una mujer, la hija de un amigo mío, me ha llamado, oye, mira, estoy planteando y tal. Y primera pregunta que le he hecho, ¿a ti te gusta estudiar? La primera pregunta que le he hecho. Porque si me contestas no, eso tiene mal pronóstico, creo yo. La persona que dice, sí, sí, a mí me encanta estudiar, me gusta, tal. Oye, pues venga, pues seguimos hablando. Yo hay personas yo hay veces que a mí me preguntan si alguien conocido, digo, mira, no estudie, porque si no te gusta estudiar, tienes 2 horas al día y pues, estás perdiendo el tiempo, el dinero y todo. Es que no hagas oposiciones, búscate otra cosa, ¿eh? Te tiene que gustar un poquito aprender, mejorar y tal, ¿eh? Así que, bueno, respondiendo a la pregunta, yo entiendo que no hace falta, ¿no? Yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Joaquín. Al final, esto es como el carnet del coche. Oiga, ¿va a llegar a la autoescuela y que sabe meter la marcha? Pues no o sí. ¿Por qué? Porque puede tener conocimientos previos, puede tener cosas buenas, pero puede tener cosas malas, que son los vicios que uno puede traer. Entonces, oye, todo lo que uno lleve, pues al final lo lleva ganado. Yo siempre digo lo mismo. Al final, aquí lo que estudiamos son leyes. En cualquier oposición, sea cual sea la materia, lo que se estudian son leyes. Y al final, oye, pues si más o menos tienes la cabeza de idea, tienes algo ganado. Pero vamos, que mi experiencia como opositor y como preparador es que no tiene nada que ver la situación en la que uno empieza como acaba. Es decir, uno puede ser químico, que a priori, pues, una persona que es química no tendría ni idea de leyes, y el otro ser de derecho, que al principio dice, bueno, lo normal es que pero no tiene nada que ver porque a lo mejor el químico estudia y se pone y lo saca y el otro no. Y yo siempre digo lo mismo, las oposiciones están diseñadas para que cualquier persona que tenga voluntad la saque. Es decir, aquí no hay esto no está diseñado para gente una brillante como si fuera un Dalí, está diseñado para gente machacona y con capacidad de sacrificio. Sea biólogo, sea historiador del arte, o sea lo que os podráis imaginar, vamos, la profesión que sea. Por lo cual, para nada, yo creo que no es un requisito sine qua non, ni muchísimo menos. Voy a entrar en preguntas un poco más específicas, aunque esta directamente la voy a leer, pero y si queréis complementar algo, pero voy a invitar a la persona directamente a que se asesore con nuestros especialistas, digamos, y porque es una duda un poco más larga, donde tengo más posibilidades para sacar en La Rioja, justamente, que es administrativo de la Seguridad Social, o tramitación procesal o auxilio judicial. Y entonces habla un poco de las plazas de cada uno. Si tenéis algún apunte que dar por lo que sea, pero en general No hay, son del Estado, pero vamos, no, Yo ahí, vamos a ver. si quieres dar trabajar que lo lleva sea el un Estado. consejo general, digamos, un poco para guiar a la persona. Vamos a ver, en materia de justicia, ¿vale? El Estado se divide en las comunidades autónomas que tienen asumida la competencia en la gestión de los funcionarios y en la parte en que no tienen asumida la competencia. De hecho, popularmente se conoce como la convocatoria del ministerio, que son aquellas comunidades autónomas que no tienen asumidas las competencias, y después las comunidades autónomas como son Andalucía, Cataluña, País Vasco, si yo no recuerdo mal, creo que Galicia, ¿vale? Y Canarias. ¿De acuerdo? Entonces, en las oposiciones de los cuerpos adscritos a la Administración de Justicia, en el caso de La Rioja, si quisiera acabar en La Rioja, tendría que presentarse por el Ministerio, que competiría con Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, por lo cual, en principio, territorializadas no las tendría de forma clara, como si tú dijeras, oye, soy catalán y quiero acabar en Cataluña, pues le diría, oye, pues mira, las oposiciones de justicia, sabes que si te presentas por Cataluña, la plaza te la van a dar por Cataluña. Eso tiene unas implicaciones después, porque las oposiciones son las mismas, pero los cortes no se quedan igual, pero bueno, sería ya más profundo. En cuanto a las oposiciones del Estado, evidentemente las oposiciones del Estado afectan a todo el territorio nacional. Pero ¿qué ocurre? Que el Estado se ha dado cuenta que su principal enemigo desde el punto de vista de gastar funcionarios es precisamente la territorialidad. Y de un tiempo a esta parte, la última oferta de empleo público ha venido estableciendo que en las convocatorias se va a detallar cuántas plazas va a haber en cada comunidad autónoma, por lo cual para acabar en La Rioja, ¿qué le recomendaría yo? Pues yo creo que para acabar en La Rioja le recomendaría
o la seguridad social o la comunidad o las de oposiciones del Estado. Pero claro, si yo lo que quiero es no moverme de La Rioja 100%, pues, al Ayuntamiento de La Rioja, a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en oposiciones estatales, pues yo le recomendaría antes tramitación en la seguridad social y los cuerpos del Estado que justicia, pero no por nada, sino porque en justicia al final tiene la convocatoria del ministerio, que a efectos prácticos es lo mismo que la tramitación que la seguridad social o las oposiciones de la administración general. Muy bien, así un poco, bueno, voy a hacer varias preguntas. La primera es, en la Administración General de la Junta de Andalucía, ¿cuándo se prevé que pueden ser los exámenes? O si hay alguna previsión, si se sabe algo sobre ello. Bueno, libres entiendo, ¿no? A ver, Sí. el viernes pasado, si no recuerdo mal, hubo una mesa sectorial de Administración General y hubo ahí datos interesantes. Entonces, ahora mismo ahí tenemos dos ofertas de empleo, ¿no? Hablábamos antes de oferta de empleo, convocatoria. Las ofertas de empleo son las del 24 y las del 25. Con la circunstancia de que la del 24 se ha hecho ya la promoción interna, pero se han hecho los libres. Y en la oferta del 25, en el decreto de oferta de empleo, hay dos datos que yo creo que son interesantes. Uno, que dice que se podrán acumular. Hasta ahora no se sabía si se iban a acumular o no las ofertas del 24 y 25, pero ya el viernes se supo que sí. O sea que ya la Junta ha dicho que va a acumular las ofertas libres del 24 y 25, cosa que es de bastante sentido común. Pero luego hay otro dato también en el decreto de oferta, bueno, además que eso es obligatorio, y es que las plazas hay que ofertarlas antes a los funcionarios que se presentan por promoción interna, por el turno de promoción interna, antes que por el turno libre. Con lo cual, como se van a acumular, pero en el 25 no se ha hecho la promoción interna, tienen que hacerse primero la promoción interna, que está previsto que se convoquen ahora en febrero, ya inmediatamente. Con lo cual, el IAP, entiendo yo, esto hay que llamar a la Junta de Andalucía, ¿eh? Para que te lo digan bien, ¿eh? Pero bueno, así un poquito desde la distancia y lo presumible, ¿no? Yo entiendo que el IAP va a estar liado con las promociones internas hasta el verano. Las convocatorias, teniendo en cuenta que hay elecciones en junio, que eso suele tener cierta influencia, casualmente, pues probablemente las convocatorias libres sean antes de junio, de las elecciones, y los exámenes presumiblemente para el otoño. Esto como cláusula de salvaguarda que esto decide la Junta de Andalucía, que es la que tiene hay que llamar a la Junta de Andalucía, que es la que tiene capacidad de decisión. Pero bueno, lo que yo he dicho creo que no se va a apartar demasiado de la realidad, ¿eh? Muy bien. En general, bueno, se refiere a la Junta de Andalucía. ¿Cuántas horas de estudio diarias, semanales, se necesitarían para cuerpos A2 o C1 dentro de lo que es la Junta de Andalucía? Bueno, Eso, yo... aunque dice Junta de Andalucía, Carlos, esta pregunta no la han hecho alguna vez que otra. Muy sencillo. Todas las que tengas. Es decir, o sea, si tú tienes 8 horas, echa las 8 horas. Y si tienes 6, echa 6. O sea, yo no te voy a decir nunca, oh, mira, pues, aunque tengas 6 horas, echa 2 y ya después te vas al parque a pasear. Pues mire, no. Si usted, esto se trata al revés de lo que yo siempre digo a mis alumnos, mientras menos tiempo vea, significará que esto es mejor. Mientras menos dure nuestra relación, mejor. Aquí, mientras más estudie y más tiempo le dedique, antes sacarás la plaza. Por lo cual, ¿cuánto tiempo tengo que estudiar? Pues mientras más, mejor. Ahora, no significa que por estas 8 horas viendo un libro, como digo yo, entrenando una mosca, vaya a ser más productivo, es decir, las horas productivas, pero evidentemente todo lo que pueda. Y yo siempre recuerdo Bosco, que fue mi preparador, nos dijo una cosa que era verdad. Uno tenía que hacerse un calendario y después poner las obligaciones ineludibles. Oiga, yo tengo que cuidar de mi abuela, oiga, yo tengo que cuidar de mis hijos, oiga, yo tengo que trabajar tantas horas. Necesidades ineludibles que no, uno no puede obviar. El resto del tiempo en la medida de lo posible, quitando los descansos lógicos mentales, tiene que estar estudiando. Entonces, pues, oiga, yo es que por la mañana tal, resulta que tengo 4 horas al día, 4 horas al día, o 5 horas. Lo que sí destacaría yo a esa persona es que en la medida de lo posible intente ser disciplinada. Porque la disciplina, para mí, es lo que va de la mano de una oposición. Oiga, si yo tengo de 4 a 8 es de 4 a 8. No es que mi primo viene, no es que viene un paquete, a ver si te puedes acercar. No, mire usted, no. La disciplina prusiana es lo que marca. Entonces, en la medida de lo posible, eso sí se lo destacaría. Todas las horas que pueda y con la máxima disciplina posible. Muy bien. Si os parece, pasamos al bloque 2 y la anterior. Ahí, perfecto. La anterior, la anterior. Y mientras pues vamos comenzando, las preguntas que todavía quedan las vamos a responder ahora porque van más relacionadas con otro de los bloques.
Así que bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas del bloque 2. Digamos que este bloque va un poco más relacionado con cómo estudiar desde cero, cómo estudiar, digamos, cómo preparar una oposición y, digamos, cómo llegar al día del examen lo más preparado posible. Digamos que los primeros días, que es el contacto para una persona que quizás pues, no sabe mucho de oposiciones y tal, ¿cómo recomendáis o qué recomendáis para esa persona, por ejemplo, los primeros 30 días? ¿O qué recomendación le dais a ese alumno que llega a un grupo que ya está en proceso y tal? ¿Qué recomendación le dais? ¿Qué mensaje inicial le dais para que obviamente no se desmotive, sino que comience, digamos, con fuerza? Bueno, digo yo unas cositas de este paso, Carlos. Mira, nosotros ponemos aquí muchas veces en la academia la imagen de una noria. O sea, nosotros, Carlos, yo, estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al temario, ¿no? Y los opositores se incorporan, se suben a esa noria en un momento determinado. Es verdad, esto no es un curso de académico que empieza en septiembre y acaba en junio. Eso no, eso es impensable, ¿no? Aquí es eso, en cualquier momento, aunque quede un mes para el examen, lo que hablamos antes, métete ya y entérate empieza a ganar terreno, empieza a dar vueltas a esa noria, ¿eh? Entonces, el primer mes, que es un poco la pregunta de aterrizaje, ¿eh? El primer mes empiezas a ver dónde te has metido, los temas, las clases, el material, lo de memoria que se manda, en fin, un poco, y ese primer mes tiene que ser de aterrizaje un poco y de situarte, empezar a organizar tus materiales, esas disciplinas que dice Carlos que son absolutamente críticas. O sea, aquí no, la mente no se te puede ir a otra cosa, cada vez que te des cuenta que la mente está en otra cosa, oye, no, que es que no, que además eso, que darse cuenta que es que esto hay que estudiar a lo bestia, bestia, ¿eh? Así que bueno, no sé, Carlos. Yo siempre destacaría una cosa a los alumnos, paciencia. ¿Por qué? Porque esto, utilizando un símil que todo el mundo comprende, prepararse una oposición no es una situación normal, no es algo que una persona haga en su día a día. O sea, ponerse delante de un libro o de una ley 8 horas o de un tema una y otra vez, no es una situación normal, por lo cual lo primero que va a hacer nuestro cuerpo de forma prácticamente fisiológica al hacer eso es rechazarlo. Cansarse, mirar para otro lado, decirte porque no lo quiere. Por eso yo siempre digo, esto es como ir al gimnasio. Al principio uno llega, coge una pesa y se le sale la lengua para afuera. Y lo que le pide el cuerpo es no volver. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Y lo que al principio era un horror, con el paso del tiempo, es normal que uno le va cogiendo el punto. Por eso las oposiciones al principio, cuando uno empieza de cero en esa noria que dice Joaquín, yo me encuentro mucha gente que al principio te dice, es que estoy muy agobiado, digo, si tú llegaras el primer día y dijeras, ostras, es que esto es lo mío, no me he visto yo en otra, vámonos. Eso yo todavía no lo encontré, no lo he encontrado. Requiere de paciencia, tiempo, ganas y al final todo el mundo, porque siempre me pasa, porque gracias, empiezo un grupo, viene gente, viene, y siempre ocurre lo mismo. Lo que es la duda del primer mes, ya al mes y medio, 2 meses, ya no me la hace. O sea, que sí, es que siempre ocurre lo mismo, por lo cual, la recomendación, paciencia y lo que ha dicho Joaquín, sus temitas, aterrizaje y empezar a cogerle el punto. Pero destacaría paciencia y no decir ya mañana yo es que esto es un rollo, yo ya esta semana no puedo más. No, no, no. Siga usted porque esa es la manera, cuando hace callo, como digo yo, es la manera de cogerle el ritmo a la oposición. ¿Qué es lo que puedo hacer si el temario me lo sé, pero fallo en el tipo test? ¿Es normal suspender los primeros simulacros? Bueno, pues yo creo que es lógico que al principio a lo mejor una cosa es predicar y otra cosa dar trigo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo importante es conocer el temario. Es decir, esto no se estudia, y yo se lo recalco mucho a la gente, como el carnet del coche. Por lo cual, esto hay que estudiarlo de una manera que uno comprenda el temario, lo asuma, máxime si tenemos casos prácticos u otras materias. Y después, cuando uno se pone a hacer los tipo test, al final una persona que tiene el temario embebido y se lo sabe, al principio a lo mejor te pueden fallar los tipo test por nervios, por falta de práctica, pero en el momento y hora que conociendo el temario te pongas a hacerlo, lo lógico es que al final eso te tiene que dar la cara, porque si como conoces el temario, al final tipo test son preguntas del temario. Prácticamente yo diría a esa persona que con la práctica ese problema lo va a solventar. Sí, desde luego, si falla la pregunta tipo, es que no se lo sabe.
O sea, eso decir me lo sé, pero fallo no. Muchas veces le pregunto a los alumnos, ¿tú cómo te llamas? Manuel, vale, si yo te lo pregunto abierto, preguntas largas, cortas, tipo, te va a equivocar. No, tú sabes que te llamas Manuel. Entonces, si la C es Manuel, pues pondrá la C, ¿no? Si te lo sabes bien las cosas, no las vas a fallar, ¿eh? Ni tipo T, ni nada, ¿eh? Si fallas, pues no lo sabes, ¿eh? Sí, o sea, si tú por lo menos no lo tienes tan controlado, pues es una cuestión de práctica que prácticamente avanzando, pues al final lo solucionarás si dominas el temario. Por lo cual, la clave, dominar el temario. Y como dice Joaquín, te lo pueden preguntar por arriba, por abajo, por en medio, por donde sea, que al final el conocimiento es el que es. ¿Qué rutina mínima diariamente recomendáis pase lo que pase? Bueno, rutina, es que eso es lo que hemos hablado un poquito antes. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Aquí lo que funciona es el trabajo sin cuento. A mí no me cuente que es que han estado pintando en tu casa. Y muchas veces les pregunto a los alumnos un ratito, venga, de memoria, yo cosas que les mando así muy, venga, el artículo tal, no sé cuánto y tal. Cuando le preguntaba a Carlos, pues Carlos me decía la respuesta, me decía el artículo. Había otros compañeros que a lo mejor, no, es que esta semana no he podido, porque no, a mí no me cuente historias, si es que, o sea, trabajar, coger esas disciplinas, eso que decía antes Carlos, decir, oye, esto lo tengo que hacer, tengo la familia, tengo el trabajo, tengo no sé qué tal, y todo lo que no esté, que sea estudiar, estudiar, estudiar con una intensidad brutal. Y tratando de disfrutar, tampoco hay que tomárselo como esto, que esto es un suplicio, no, yo disfruté mi oposición. Es verdad que llega un momento que a lo mejor ya, hombre, que se pasan momentos malos, yo también es verdad que había días que decía esto lo apruebo yo con la gorra y al día siguiente decía, ¿qué hago yo estudiando esto? Yo no voy a probar en la vida esto. No sé si a ti te pasó, Carlos. ¿Eh? A mí me pasaba, ¿eh? Pero de un día para otro, de si estoy aprobado a decir, esto no, es impensable que yo apruebe esto. Entonces, bueno, pasar esos baches y trabajo, 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 intentar disfrutar, decir, oye, voy a aprender la corona, y yo pues voy a estudiar la corona bien, ya por curiosidad, pues el rey, ya, el infante, no sé qué, si me encuentro por la calle, esto así, si le tengo que decir Alteza Real, o subvenciones, no sé qué, y aprender por el gusto ya de aprender esto y tal. Y, pues no sé, más o menos. Pues yo siempre utilizo una frase que me dijeron a mí, me lo dijo mi madre, cuando yo estaba estudiando posiciones, que yo decía, el día que yo apruebe, el día que yo apruebe. Y bueno, era una frase motivadora, decía, mira, Napoleón decía que no solo había que disfrutar de la victoria, sino también hay que disfrutar del camino hacia la victoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que como bien señala Joaquín, yo aprendí muchas cosas que, por ejemplo, a día de hoy veía en el telediario, leía el periódico, cosas que del día a día que yo decía, oye, yo es que esto sé cómo funciona, oye, es que esto está diciendo este periodista, está diciendo una barbaridad. Por ejemplo, el concurso en contrato, eso no se lleva utilizando desde hace ya un montón de tiempo, o la moción de censura, y sabía perfectamente cómo funcionaba la moción de censura. Es decir, que las oposiciones te dan también una cultura y una manera de saber que, oye, que también hay que tenerlo en valor, y sobre todo, y es importante, a las personas humanas en todo nos gusta lo que conocemos. Rara vez te gusta algo que desconoces. Por ejemplo, a mí cuando me llegan alumnos y me dicen, es que a mí la ley de contrato, porque no si la conociera, irte la aprendiera, ya te gustaba más. Igual que función pública, igual que ley 39, por lo cual, rutinas y la manera de llegar. Disfrutar de lo que uno hace, hombre, evidentemente no es tomarse una cerveza con sus amigos o jugar al fútbol o lo que sea, obviamente, pero que es un camino bonito y sobre todo, cuando hay victoria y tener fe en esa victoria por ese trabajo, disfrutar también del camino. Yo lo recomiendo porque yo, a toro pasado, tengo hasta muy buenos amigos de mi época de las oposiciones. Han hecho una pregunta relacionada con la planificación del estudio. ¿Es preferible estudiar muy bien un tema o una normativa antes de pasar a la siguiente o ir tocando un poco todo? Pues yo ahí, utilizando lo que dice Joaquín de la Noria, yo no, esto no se estudia en línea. Es decir, tú no puedes decir, no, yo hasta que no me sepa el tema uno no paso al tema 2. Pues no, por varios motivos. Uno, porque todo el temario está interconectado y tú tienes que estar constantemente viendo de las diferentes materias. Una de las cuestiones que yo me encuentro muchas veces de los alumnos es que yo me han mandado una planificación esta semana, todavía no me la sé, ya tengo que pasar a la siguiente, porque vas a volver a esa planificación. Es decir, lo importante es ir avanzando, ir dando vueltas a esa noria una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por lo cual, ¿cuál es el planteamiento que tenemos que hacer? Evidentemente, el Estatuto Básico del Empleo Público no te lo vas a aprender la primera vez que te lo leas, pero la segunda vez, pues ya te va a empezar a sonar más, la tercera vez otra vez más, la cuarta vez otra vez más. Por lo cual,
no se debe de estudiar en línea, sino que tenemos que seguir esa noria que hablaba Joaquín. Sí, nosotros en la página web nuestra hablamos del estilo CEAPRO, estilo CEAPRO, bueno, un poquito más o menos yo soy licenciado en Derecho, pero licenciado en Psicología. Entonces, cuando montamos la academia, intenté yo, esas cosas que estudia uno en psicología, traérmelas aquí, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, pero una de ellas es esa, o sea, mucho mejor que estar estudiando una hora es estar estudiando dos medias, ¿eh? En vez de estar estudiando una hora, está media hora aquí y ahora otra media hora aquí. Porque le estamos enseñando al cerebro que esa información no debe borrarla, porque el cerebro es experto en borrar información, porque son tantas las que tenemos que manejar para nuestra vida. Entonces, durante el tiempo que dure la oposición, le tenemos que transmitir a nuestro cerebro que no borre que eso no lo borre. Y entonces eso es volver una y otra vez a las mismas materias. Entonces, eso, dentro de ese estilo CEAPRO, una de las características, una cosa que al principio desconcierta muchísimo a la gente, que es que yo les mando, pues eso, el tema de la corona, el tema de contrato, otro de función pública y tal. Y a la semana siguiente, ahora otro. Claro, la gente al principio dice, ya está, es un puñetero caos esto. Pero no, está muy meditado, muy pensado para eso, porque es que luego el día del examen tú vas a tener una pregunta de la corona, la siguiente es de contrato y la siguiente es de función pública y la siguiente es de tal. Entonces, tenemos que estar diciéndole a nuestro cerebro, oye, no borres esto, el día que apruebe ya puedes borrar bastantes cositas, pero hasta que se apruebe no borres nada, ¿eh? De hecho, aprovechando esta pregunta, Laura Carrasco pregunta, si nos da tiempo a cumplir con la planificación semanal, ¿la dejamos y empezamos la que toque en el momento? Imagino que la de la semana siguiente. Yo siempre digo lo mismo, la planificación semanal que se sigue, vamos, en administraciones generales y en la que yo sigo, porque yo he vivido de esa escuela, es muy difícil llegar a ella, por no decir prácticamente imposible. Es decir, yo le pongo a una persona una planificación para que nadie, a mí no me puede decir un alumno, pues yo el jueves ya estaba yo ya listo de papeles. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque esto es como nosotros somos, utilizando también un símil futbolístico, del Madrid. Y el Madrid no entrena y dice ya sabemos todo el fútbol. No, no. Aquí estudiamos y si tenemos que mirárnoslo una vez más, nos lo miramos una vez más. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pues evidentemente la planificación es muy complicado llegar hasta el final. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, un objetivo de máximos. Y una cosa que a mí me suele ocurrir mucho con los alumnos es que hay alumnos que me plantean, no, bueno, yo me voy estudiando lo que vamos viendo en clase. Y yo, no, esto no es un estudio pasivo, que es al que estamos acostumbrados en la universidad, en los ciclos formativos, que el profesor va dando y yo me voy mirando, o en todo caso ya me lo miro todo al final. Como vayamos así, vamos hasta aquí 7 años. Y nadie está aquí para estar aquí 7 años. Aquí mientras menos tiempo estemos, mejor. Por eso tenemos que estudiar más rápido de lo que vemos y por eso las planificaciones son muy exigentes. Por lo cual, indudablemente, lo que hemos visto antes, hay que pasar la siguiente semana porque ya volverás. ¿Hay algún método de estudio, algún consejo que queráis dar que sirva especialmente, sobre todo para la parte común de la oposición? ¿O cómo, digamos, se realiza, digamos, un poco en la academia? ¿Cómo realizáis, digamos, un poco también en la academia lo que es la parte común de la oposición? No sé si entiendo bien la pregunta. Parte común, Sí, pues, se entiende, no sé si será para los la- cuerpos facultativos. se refiere a la, no, no bueno, se refiere a constitución, administración, etcétera. Exactamente, la parte común del temario, Sí, sí. bueno, materias así que van en cualquier Exactamente, oposición. correcto, sí. Yo no, ahí no tendría mucho comentario especial, eso es materia de estudio, hay que estudiárselo. No, no, ahí, no sé, a mí no se me ocurre ningún comentario ahí especial, ¿eh? Hay que estudiar todo. Esas partes de la Constitución, la administración y demás, son las partes que salvo los cuerpos facultativos, ¿no? Que suelen tener un peso más relativo, pero son una parte que hay mucha gente que aprovecha, por ejemplo, ocurre mucho en la administración local, ¿no? Que es muy habitual, pues que todas las oposiciones de todos los ayuntamientos tienen la misma estructura, digamos, y va cambiando, pues, la ordenanza particular del ayuntamiento o incluso la Junta y el Estado, ¿no? Oiga, yo me estudio la ley 39 y la ley 40, pero ahora el título 1 que habla de los ministerios, si me voy a preparar la Junta, pues me la miro menos, y si me voy a preparar el Estado, pues me la miro más. Entonces, yo ese, digamos, esqueleto sí creo que hay que tenerlo muy bien preparado. Y sobre todo, por mucho que creamos que tenemos las normas comunes dominadas, llamando normas comunes, Constitución, Ley 39, mm, la Ley 39 te pega una puñalada en la siguiente esquina que no te la imaginas, o la Constitución, o la Ley 40. O sea que eso siempre hay que estar dándole vuelta, vamos, sin lugar a dudas. Perfecto.
Un pequeño Sí, 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 comentario. sí. Va en línea con esto. Yo recuerdo cuando yo era opositor, claro, yo me presentaba a muchas cosas, entonces yo me hice como temas, eso que esa persona llama como los temas que me van a entrar en todo, que los llevamos muerte, los otros que ya me iban a entrar menos, para la uno y la 2 que eran las que yo me presentaba, pues ya eso me lo estoy un poquito menos perfecto, vamos a decirlo así. Y sí, es verdad un poco que esos temas, hay cosas que te van a venir bien en cualquier oposición, ¿eh? ¿Verdad? Hay que llevarla evidentemente más perfecta todavía. Imagino que también confiar en lo que el criterio de la academia y tal también ayuda mucho también a saber qué Claro, parte claro, reforzar nosotros, más, claro, obviamente. eso del trabajo que hacemos nosotros en la academia, hombre, yo creo que es enseñar, hombre, yo creo que hacemos, que creo que esto sirve para algo, que si no estaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Pero muchas veces eso, es decir, mira, esto míratelo por encima, esto perfecto, esto, bueno, una faena de niño, ¿no? Orientar, ¿no? Un poquillo así, ¿no? De hecho, unimos esto con una pregunta de Alba que dice, recuerdo que teníamos artículos de memoria, todas las demás leyes de la Junta tienen que ser siempre de memoria. No sé si eso fue también uno de los fallos a la hora de estudiar que tuve. Claro, no, no, de memoria, vamos, o sea, es que no hay ser humano que, vamos, que se sepa, vamos, esta gente que sale en los programas de televisión y que hace, que escribe libros, memorice no sé qué en 7 días, eso, pero bueno, las personas normales, que somos todos, no podemos sabernos todo de memoria, ni la Constitución, yo no me sé la Constitución de memoria, ni remotamente, vamos, ni la Constitución, ya por no hablar de la ley de minas, o sea, entonces, bueno, ese ya digo, es el trabajo que creo que hacemos nosotros, es decir, oye, esto de memoria, esto muy bien, esto, hay cosas que yo siempre digo, mira, hay cosas con que una vez en tu vida te la hayas mirado y que sepa que existe, que había algo ahí, pues ya está, suficiente. Y otras cosas, pues de memoria, ¿no? No sé, tú, Carlos. Yo es otro de los grandes clásicos de las dudas. Oye, ¿yo cómo diferencio qué es más importante o qué es menos importante? Evidentemente hay cosas que al principio tú dices, pues es complicado, ¿no? Porque claro, ¿qué es más importante? ¿El decreto de anticipo de caja fija o la ley de Hacienda? ¿O qué es más importante? ¿El reglamento de contrato o el reglamento de provisión de puestos de trabajo? Esto vale para cualquier administración que te prepare. Pues tú al principio a lo mejor, de forma originaria, pues es difícil de discernir. Pero cualquier alumno que más o menos esté estudiando sabe perfectamente que el reglamento de provisión lo tiene que llevar infinitamente mejor que el reglamento de la ley de contrato. Y que hay determinados artículos que son vitales que se sepan de memoria, que son los artículos que se mandan de memoria. Oiga, ¿la Constitución hay que sabérsela de memoria? No. Pero el artículo 103 de la Constitución, que es el eje de las administraciones públicas, ese sí. Oiga, la ley 39 hay que saberse de memoria, no, pero a lo mejor el artículo 4, que nos habla de que es un interesado, pues a lo mejor ese sí. Entonces, los artículos de memoria son artículos que son especialmente para sabernos literalmente, pero el resto, obviamente, pues, no, vamos, es imposible, como dice Joaquín, vamos, no estaríamos aquí, estaríamos en la tele o en otro sitio. Eh, ¿Podéis hablar de vuestra experiencia, cómo organizasteis vuestro estudio en el momento, digamos, en el que os tocó ya ser opositores y tal? ¿Podéis hacer una especie de resumen de cómo fue un poco vuestra organización de estudio, vuestra rutina general durante vuestra preparación? Pues yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor aquí le llamó la atención cuando se lo conté. Yo nunca he sido buen estudiante, nunca lo había sido. Antes de prepararme las oposiciones, nunca lo había sido. Pero yo cuando me empecé a preparar las oposiciones, yo siempre pensaba, digo, vamos a ver, yo me tengo que preparar esto porque esto habrá gente que sea más lista que yo, que puede ser que lo sea, pero que tengan más capacidad de trabajo y más fuerza que yo, eso le va a costar un poco más. ¿Y qué hice yo? Decir, oye, los que más estudian de España, ¿quiénes son? Y yo llegué a la conclusión, las oposiciones más duras que hay en España, ¿cuáles? Registro de la propiedad, ¿no? Pues yo fui a uno que estaba en la biblioteca donde yo estudiaba, que preparaba registro de la propiedad y le dije, oye, ¿tú qué es lo que haces? Me dijo, yo hago esto. Digo, pues eso hago yo. Cuando me preparaba el test, me lo preparaba la academia y dije, oye, la estrategia que yo voy a seguir en el test, ¿quiénes son los que más saben de test de España? El Mira Asturias, la academia Mira Asturias. Pues dije yo, ¿qué os recomiendan a esta gente? Y así me fui preparando. Es decir, ¿qué es lo que quiero decirle yo a la gente? Que tienen que ir siempre codeándose o sea, ir a lo máximo para después a lo mejor quedarte a lo de menos. Pero siempre intenta llegar a lo máximo. Si un tío que estudia 12 horas, pues 12 horas. Yo, por ejemplo, en mis circunstancias personales, estudiaba todo el día. Pero yo estudiaba, ya te digo, ¿quiénes son los que más estudian en España? Pues ese es el ritmo que voy a seguir yo. ¿Quiénes son los que hacen esto? Pues ese es el ritmo que voy a seguir yo. Y así, pues gracias a Dios, yo aprobé a la primera
con una buena nota. Entonces, yo lo que le recomendaría a la gente es siempre fijarse y tomarse esto como si fuera, ya te digo, con la mentalidad en la equiparación que a cada uno le parezca. Yo siempre decía, oye, yo soy el Madrid y el Madrid no falla, el Madrid no pierde y el Madrid tiene que estar a tope siempre. Es a lo mejor una visión un poco arrogante, pero yo siempre digo lo mismo, un opositor entre un 0 que sea ser un pusilánime y un 10 que sea ser un arrogante inaguantable, nosotros no podemos estar en el 5. Tenemos que estar en el 6 o en el 7. Por lo cual, mi recomendación, ir siempre con un pellizco de orgullo y a dejaros la vida para que esto dure lo menos posible. Esa es mi recomendación. Sí, bueno, pues un poco lo mismo. Yo recuerdo cuando yo fui opositor, que desgraciadamente hace muchísimo más que cuando lo fuiste tú, pero bueno, al final son cosas eternas. Pues yo nada, me cogí mi disciplina y tal, y la verdad es que yo fue una época que estaba un poco despistado en mi vida y tal, y necesitaba centrarme en algo y mira, me centré en la oposición y la verdad es que me fue bien, pero por eso, porque también disciplina, trabajo, horario, cumplimiento riguroso de no y focalizarse totalmente en la posición. Vamos ahora sí, si os parece, al bloque, bueno, el bloque en el que estamos, que es el 4, que funciones, destinos y realidad, digamos, del puesto, en caso de que haya alguna duda así un poco más general. Mientras os voy a ir haciendo preguntas de algunos de los asistentes generales. Son muy específicas y tal, y cualquier cosilla que podéis complementar. Por ejemplo, hablan directamente de arquitectura, pero bueno, teniendo como objetivo la oposición de arquitectura en la Junta, ¿recomendáis o es viable ir presentándose a oposiciones más locales, etcétera? Por lo tanto, también llevado quizá pues administrativos, otro de los cuerpos que preparéis, si digamos, aparte Sí, de sí, sí. vuestro objetivo, se puede presentar a otras más locales. Sí, clarísimo, clarísimo. Arquitectura, bueno, Bosco creo que diría lo mismo yo. Hombre, por supuesto que sí. O sea, primero estudiar y tener una basecita para no, hombre, para hacer el ridículo siempre hay tiempo, ¿no? Entonces, primero tener una pequeña base, pero desde luego, vamos, súper recomendable presentarse, aunque no tengas posibilidades reales, más que nada por ver lo que es una oposición, que se te vaya quitando el miedo escénico de que veas allí el llamamiento, no sé qué, tal, el jaleillo ese, la pequeña liturgia que tiene un poco la oposición, que le pierdas un poquito el respeto. Y muchas veces, o sea, yo creo que hay que ponerle la prueba a una oposición, decir, yo voy a preparar esta oposición, pero por supuesto, cualquiera que me entropiece por el camino, que tenga posibilidades, que decíamos antes, esas materias troncales y tal, que medio, vamos, de hecho el caso tuyo, ¿no, Carlos? Carlos se estaba preparando, el administrador de la Junta de Andalucía, salió el A2 del Estado y sacó el A2 del Estado. O Miriam, ¿no? La otra profesora que tenemos en temario común, lo mismo. Un montón de personas que te prepara una oposición. Eso sí, tú tienes que tener la prueba a una, que es la tuya, y esa a muerte. Pero hay muchas que son similares. Al final, cuando se llega a tener un nivel bueno, al final la gente es tan buena que destaca casi que en cualquier sitio, ¿eh? Yo igual, o sea, al final presentarte a un examen de nuevas oposiciones, oye, son horas de vuelo y sobre todo, yo siempre digo lo mismo a la gente, es que no sabe nunca uno dónde puede rascar. A lo mejor, oye, yo me acuerdo un compañero mío de clase que se llamaba Matías, que se presentó un poco parecido a lo mío, ¿no? Yo me presenté al Estado y él le dio por echar en el ayuntamiento de Utrera y aprobó las oposiciones del ayuntamiento de Utrera con el temario de aquí de la... Y oye, pues... Oye, lo mismo te presenta, oye, pues mira, pues ya he visto yo cómo es esto, he hecho un tipo test, me he metido allí en la película, me han repartido el cuadernillo. Oye, y que, hombre, si estás estudiando, pues te sirve incluso de balas de fogueo, por lo cual totalmente yo me presentaría y ya te digo, no es raro ni mucho menos que, en este caso, no me gustaría llamarle sonar la flauta, porque no me parece justo, pero para que nos entendamos que puede ser que superen la oposición. Otra persona pregunta, Ángel pregunta, bueno, dice lo siguiente: tengo 50 años, acabo de darme de baja de autónomo en el sector fiscal. Dentro de las preparaciones que tenemos en la academia, ¿qué oposición me recomendaríais? Muchas gracias, espero respuesta. Por fiscal, Bueno, Hacienda, ¿no? Hacienda. yo le recomendaría desde el punto de vista fiscal o el cuerpo de administradores generales, especialidad gestión financiera, que son los dentro de la administración de la Junta de Andalucía los que se encargan de la gestión de los tributos. Normalmente trabajan en la Consejería de Hacienda, pero hay muchos que están en la Agencia Tributaria de Andalucía, por lo cual desde el punto de vista autonómico quizás sería el cuerpo que yo le recomendaría, porque es el que ve así más tributos, ve otras cosas,
pero también, sobre todo, tributo, y en el ámbito estatal, el cuerpo de agentes de Hacienda Pública, ¿no? Y además, sí es muy a destacar que en esos cuerpos de la administración tributaria, el Estado, que es un poquito particular, hay en determinados cuerpos que es muy difícil acceder por promoción interna, pero concretamente en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria hay una cultura muy grande de la promoción interna. Por lo cual el cuerpo de agentes de Hacienda Pública, que es un cuerpo, entiéndase, y con todas las reservas que voy a decir, relativamente asequible o factible, y después incluso por promoción interna hay mucha cultura de ascenso, por lo cual lo veo una buena opción, y en el ámbito autonómico, pues gestión financiera, la 112. Pues sí, nada que añadir, con esa formación y tal. Y la edad, por un pequeño comentario, la edad, que también, la edad y tal, en administradores generales, la última oferta de empleo, yo siempre me he quedado con dos casos muy llamativos. La chica esta que dijimos, Sara, que empezó con 5 niños y terminó posición con 6, un caso muy ese, y otra persona que ha tomado posesión con 60 años cumplidos. O sea, que la edad no tiene por qué ser para nada y tal. Y además es verdad que eso ha cambiado mucho. Cuando yo empecé a preparar posiciones, prácticamente todos mis alumnos eran chavales recién salidos de la universidad o de la estudio y tal. Había alguna persona mayor, pero era una cosa rara. Eso cambió mucho con la crisis de 2008. Ahí empezó a cambiar ya. Y ya de raíz 12, 13, la crisis esa que hubo, esa segunda oleada de la crisis. Y hoy día es muy habitual la persona mayor. No sé, aunque la mía hasta me ha cambiado. A mí lo raro es encontrarme. A mí lo raro en administrativo del Estado, en gestión de la administración civil, en seguridad social, lo más raro es encontrarte un chavalí, un chaval, una chavala de 24. Eso es lo raro. Lo habitual, eso, personas de ya con una previa experiencia, de edad media de 40 años, 35 años, por ahí van casi todos los tiros, y 50 años, pero vamos, no uno ni dos, vamos, que son bastante habitual, y sobre todo bastante habitual también que aprueban igual con el mismo porcentaje que el resto, vamos, que no, que es la figura del opositor medio ha cambiado en España indudablemente, ¿no? Un último dato ya por terminar. Hace poco la Junta sacó unos datos y la edad media de las personas que aprobaban la posibilidad era 37 años, creo que era 35 o 37 años, que a mí me sorprendió, pero claro, es llamativo, ¿no? Pero ha cambiado radicalmente, de mis orígenes como preparado a hoy día, brutalmente, sí. Así que bueno, pero bueno, es positivo, que la edad no es un impedimento. Esta es una de las últimas preguntas, por si la gente quiere seguir preguntando en el chat o tal, hacer una última tanda de preguntas. Voy a leer la pregunta, pero la voy a hacer luego de manera general. La pregunta es la siguiente. Soy novata total en esto, tengo diplomatura en turismo y dispongo de un año de paro hasta febrero de 2027. Y me gustaría preparar una oposición que me permita permanecer en Granada capital o posibilidad de cambiar de destino cerca de mi pueblo. Pregunta una recomendación para ella, a la cual invitamos de nuevo a la asesoría personalizada que hacemos completamente gratuita en el teléfono, que hay en pantalla ahora mismo. Pero aparte de ello, en general, digamos, para las personas que se quieren mantener en su propia ciudad o cerca, ¿qué recomendáis que es lo mejor en general? Bueno, en este caso concreto, si es diploma en turismo, hay una oposición ahora mismo convocada de turismo, que es una A2, un cuerpo de la facultativo de la Junta, pero es A2 y es de turismo, o sea que es perfecto para ella. Ahora, otra cosa, el tema de la localidad, porque es verdad que en Junta de Andalucía, pues, hombre, lo fácil es quedarse en Sevilla, porque están los servicios centrales de todas las consejerías y las delegaciones de Sevilla, como Sevilla es la provincia con más población, pues también son muy grandes. Entonces, claro, irse a Granada desde la Junta no es imposible, de hecho a medio plazo lo conseguiría sí o sí, vamos, tampoco sería un gran problema, sería un problema a lo mejor de tiempos, que a lo mejor inicialmente no se puede ir, o sí, ¿eh? Bueno, es una cuestión de tiempo. Hombre, alguien que la localidad sea condición sine qua non, pues entonces el ayuntamiento, pero claro, el problema del ayuntamiento es que te pueden sacar una convocatoria y a los 7 años otra convocatoria, entonces tienes que irte a una posición territorialmente lo más restringida posible. Yo en este caso le diría o al Ayuntamiento de Granada que saque algo, o Junta de Andalucía que tarde o temprano va a acabar en Granada, eso sí o sí, vamos. Claro. Yo un poco siguiendo la estela de Joaquín y sin conocer las circunstancias particulares del caso, que a lo mejor yo no me puedo mover de aquí por circunstancias personales, pero yo siempre le hago una visión a la gente. Digo, mira, todo el mundo
es conocido que todo el mundo prefiere estar cerca de sus seres queridos y en su casa, pero a lo mejor yo siempre digo a la gente lo mismo, oye, ¿a ti no te compensa a lo mejor estar un año o dos, por ejemplo, en el caso de la Junta de Andalucía, que ahora con el concurso abierto y permanente, prácticamente si te vas de un puesto base a un puesto base, esta persona más de 2 años fuera de su casa, pues es difícil que fuera a estar. Muchas veces también a la gente dice, oye, ponlo en una balanza, que 2 años pasan volados y cuando te das cuenta, tú ya estás en tu casa y mientras tanto, oye, que tampoco está en una mina de sal. O sea, que salvo que sea una cosa impertérrita, yo siempre le diría a la gente, no antepongáis no moveros antes que tener un trabajo para toda la vida, porque en mi opinión es un error. Yo me preparaba la Junta de Andalucía y me presenté al Estado y si me hubiera tenido que ir a La Coruña me hubiera ido sin dudarlo. ¿Por qué? Más allá, salvo que estemos hablando de un impedimento personal, al final tú dices 2 años cuando te das cuenta han pasado y después en 2 años vas a estar en tu casa. Por lo cual yo, si es de turismo y sabes del tema, sin duda me iría a la del cuerpo facultativo de turismo. Y ya para concluir, si podéis, si queréis dar algún mensaje general, digamos, un poco de cara pues a aquella persona que se está planteando si es buen momento ahora para opositar, según un poco pues la situación general de la administración pública, si queréis dar algún mensaje a todas estas personas. Bueno, pues evidentemente en el momento de las administraciones públicas yo creo que es el momento, vamos, Joaquín lo podrá atinar, que yo recuerde de un tiempo para acá más óptimo para acceder porque estamos en récord de ofertas de empleo público debido al relevo generacional que hay con la generación anterior de funcionarios, ¿no? Venimos de una época muy mala, ¿no? Los años 2010, 2011 con las tasas de reposición cero, las coletazos de la crisis económica, que había muy pocas plazas, pero ahora prácticamente en Junta de Andalucía, Estado, pues por condición profesional no pues miro muchas ofertas de empleo público, muchos cuerpos, y yo veo ofertas grandes y prácticamente históricas en cualquier cuerpo y yo creo que es un momento muy bueno para opositar de aquí a unos años. Pero también digo, esto es como un valle, ¿no? Aquí hay vacas gordas y vacas flacas. O sea, ahora mismo estamos en perspectiva de vacas gordas. Están queriendo quitar la tasa de reposición, que es la tasa que impide que marca la gente que sale por la que entra, porque quieren todos los años ofertas de empleo público histórica, convocatorias convocatorias rápidas, se están simplificando los procedimientos, por lo cual yo creo que es un buen momento y además los buenos momentos hay que aprovecharlos. Porque a lo mejor en 3 o 4 años pasa lo que sea, una crisis, alguien llega al gobierno, decide recortar y se cierra el grifo. Y otra cosa que yo le digo muchas veces a la gente, como es lógico y es normal, no es lo mismo aprobar unas oposiciones con 50 plazas que con 1000. La dificultad no es la misma. Pero que después es el mismo funcionario el que ha aprobado con 50 que con 1000. Es decir, que en los momentos hay que aprovecharlo. Por lo cual, a la pregunta, sí, por el momento histórico que estamos viviendo y el momento de reemplazo de esas personas que entraron en los 80-90. Sí, sí, totalmente. Vamos, ahora hay unos planes estratégicos aprobados en todas las administraciones públicas y en el plan estratégico de la Junta, que acaba en 2030, decía que bueno, en esta década en la que nos encontramos se jubilaba el 40% de los funcionarios de la Junta. Eso es un montón de jubilaciones. En el Estado no está tan envejecido como la Junta, pero también había muchísimas. O sea, de aquí a 2030 va a haber ofertas grandes porque simplemente reponiendo efectivo. También hay que tener en cuenta que no es solo reponer los funcionarios que se jubilan, es que las poblaciones van creciendo. Andalucía dentro de nada va a superar los 9 millones de habitantes y España los 50, yo creo que ya, pues si no para este año el que viene, vamos a superar 50 millones de habitantes. O sea que digamos que la población va creciendo también y ya no es solo reponer a los que se jubilan, sino que es que hay que construir administraciones más grandes porque es que somos más gente, gracias a Dios. Muy bien, pues bueno, sí, para concluir, en pantalla están todas las administraciones que prepara CEAPRO. Al 954 70 70 00 se puede, nuestros especialistas, digamos, os van a poder ayudar en todo lo que necesitéis, a resolver dudas y tal. Y bueno, pues en principio muchísimas gracias a todos. Las preguntas están resueltas, salvo alguna muy personal, que por eso invitamos directamente al número. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y Bueno, pues nada, muchas gracias a los que han participado. Esperemos que les haya ayudado, iluminado en algo. Y si no, pues eso, pueden mandar correos electrónicos a secretaría llamar a este teléfono y tal. Y vamos, encantado a las personas que trabajan en la secretaría, pues le atienden. Y bueno, gracias a Carlos también por venir, ¿no, Carlos?
Pues nada, agradeceros a todo vuestro tiempo y lo que ha dicho Joaquín. Esperemos que haya sido de utilidad y aquí estamos para ayudaros. Si nos necesitáis, estaremos encantados de poder ayudaros a, si eso es lo que queréis, convertiros en funcionarios de carrera.